Ángeles Worder nos van a hablar de algo muy importante cuando hablamos de vida después de la vida, que es de cómo ayudar a pasar el duelo, un periodo que tenemos que vivir todos a lo largo de nuestra vida varias veces y que hay que saber gestionarlo también muy bien. Yo no me voy a extender porque no hay tiempo tampoco, así es que os pido un fuerte aplauso para Ángeles Worder. Gracias. Gracias, Rafa. Gracias a ti. Gracias a Rafa por la labor, a vosotros por estar aquí aguantando a esta hora, que podrían estar durmiendo la siesta, pero qué bien, ¿no? Estamos aquí para charlar un rato sobre algo que os ha dicho Rafa, que es ver cuál es el impacto que tiene en el cuerpo, en este caso los conflictos de pérdida. En este congreso en el que se reúne tantísima gente, que seguramente es gente que ya ha participado en otros o que de alguna forma ha estado, como decían los avatares, buscando información a ver qué encontraba para estar mejor. Creo que todos tenemos un camino hecho o una andadura por iniciar. Hoy a la mañana, cuando fui a desayunar, iba caminando por ahí y escucho una persona que dice: ya sé que dicen lo mismo, sigo viniendo y veo que dicen lo mismo año tras año. Y yo pensé, yo no he venido a este congreso, es la primera vez que estoy aquí, para mí es un honor inmenso que me estéis escuchando en este espacio. Pero creo que cada uno de nosotros está en un nivel de conciencia, ni mejor ni peor, diferente. Y que cada una de las cosas que hacemos y que decimos, cada uno de nosotros, quizás los que hoy subimos aquí, que mañana seréis vosotros que estaréis puestos aquí arriba, es solo una diferencia de 1 metro de distancia, cada uno de nosotros intentamos explicar lo que sabemos hacer. Habéis visto cómo Marian sabe hacer lo que hace, ¿verdad? Habéis visto la pasión que le pone, la actitud que tiene, lo que ama, el trabajo que hace. De la misma manera, yo, Silvia, cualquiera de las personas que estemos aquí, Hugo, que no tuve el placer de escucharte, pero te he visto en vídeos. Lo que hacemos lo queremos transmitir. ¿Por qué? Porque ha sido una herramienta que a mí me ha servido, seguramente a cada uno de nosotros también. Y cuando una herramienta te sirve, es como cuando una infusión o una pastillita de algo o una receta dices, a mí me funciona. Quizás si pruebas, quizás, yo no lo sé, pero si pruebas, quizás te puede ir bien. Por eso es que nos encontramos hablando de este mismo tema desde diferentes ópticas, cada uno desde el lugar en que lo sabe hacer. Y seguramente en otros momentos, otros años, nos volveremos a encontrar y habremos caminado un poquito más esta andadura por la vida para saber qué es lo que nos hace feliz, qué es lo que nos reintegra a la vida y nos engancha cuando una pérdida se ha llevado aquello que ha sido lo más querido por mí. Y por eso hoy mi propósito en esta jornada es ayudaros o aportar mi experiencia para poder trascender el duelo, y yo lo hago con una herramienta que es la descodificación biológica, observando muchas veces desde el dolor, desde el síntoma, desde el espacio en el que la persona ya ha vivido ese gran conflicto que es el síntoma. O sea, muchas veces hay alguien que viene con un síntoma y cuando empiezas a tirar el hilo y a desenmadejar y a observar qué es lo que hay por ahí adentro, te das cuenta que lo que hay es un duelo que no ha podido ser realizado. Un duelo que se ha quedado bloqueado. Yo lo que no sé por qué andamos entre boiras, o a mí me parece, andamos entre brumas aquí. No es como, no sé qué es lo que debe haber por ahí flotando en el aire, pero está bonito. Forma parte, no lo he preparado yo, pero forma parte del show de hoy. Ese impacto, cuando la persona ya viene con un síntoma, y ese síntoma puede ser un síntoma físico, o sea, trae algo en el cuerpo,
por poneros el ejemplo más rápido, que luego vamos a profundizarlo, ¿eh? Cuando hay una pérdida, las mujeres sufrimos de dos grandes órganos, que son los ovarios y las glándulas mamarias. ¿Por qué? Porque tenemos esa tendencia al cuidado, al apapacho, al estar con el otro, a la protección, al querer que no le pase nada al otro, aunque tenga 100 años y sea mi abuela que ya le toca marcharse, pero no queremos eso. Y como no soltamos, la materialización del dolor es a través de un síntoma físico. Otras veces la persona no tiene un síntoma físico, pero ha quedado un bloqueo. Y desde el día en que algo ocurrió, su vida ya no fue igual. ¿Habéis escuchado eso? Desde que murió mi padre cuando yo tenía 16, mi vida nunca pudo ser la misma. ¿Sí? ¿O no? ¿O lo he escuchado yo sola? Me encanta la interacción, por favor. Cuando alguien siente que la vida se detiene y ya no tiene un camino a seguir, o que la vida es completamente diferente de la proyección que ha realizado, de lo que quería encontrarse al final, al día siguiente, al mes siguiente, al año siguiente, 30 años más tarde. O sea, hemos proyectado algo y eso no se ha podido cumplir, queda un bloqueo en la existencia. Y tan solo habrá que dar un paso atrás para ver exactamente de qué manera ha vivido la persona para desbloquear esto, porque si no, cada día de su vida seguirá siendo la misma creación con un pasado que sigue doliendo en el presente y en el futuro. O sea, no tiene alternativa, no tiene posibilidad de cambio. En casos muy extremos, cuando esto ya se nos va de las manos, cuando no se ha podido hacer otra cosa, ya la patología, en lugar de ser física o un bloqueo en la vida, pasa a ser una patología mental. Y cuando hablamos de una patología como la depresión o tener un trastorno depresivo, o sea, todavía estamos hablando de algo que no tiene una tonalidad tan intensa, pero es que hay trastornos mentales muy graves debido a las pérdidas. O sea, no es el hecho de sentir una tristeza y confundirla, sino de vivir con un trastorno mental debido a una pérdida. Y ya os pondré ejemplos. ¿Y en qué se basa la descodificación? Nos basamos en que antes de que aparezca un síntoma, sea físico, psíquico, existencial, la persona ha vivido un conflicto. Por eso os decía, ¿yo qué tengo que hacer? Dar un pasito para atrás y mirar qué es lo que he vivido, porque a partir de aquí sí que lo puedo solucionar. Pero para venir hasta aquí tengo que tener claro cuál es el código que quedó anclado. Y el código solo depende de la manera de vivir. Yo veo esta imagen y digo, cuando alguien recibe una noticia, como puede ser ahí, una situación o evento inesperado, dramático, no ha tenido solución, y hace esto, es casi seguro que la manera o el tono de vivir sea de no quiero ver esto. Para mí es imposible ver esto que está aquí adelante. No lo soporto. Y ese no soportarlo puede dar luego como resultado la aparición de una sintomatología física en la vista. Si hubiera sido, he recibido una noticia y me la dieron por teléfono y esto me molesta, como os podéis imaginar, metafóricamente hablando, la traslación va a ser a una patología en el oído. O sea que en cada caso no dependerá de que yo viva conflictos, porque la vida, ¿sabéis la cantidad de experiencias conflictuales que nos va a regalar, me guste o no? ¿Sabéis la cantidad de instantes en que yo quisiera que fuera así lineal como he proyectado y no va a ser de esa manera? O sea que la vida me ha preparado una serie de obstáculos por el camino para que crezca a través de ellos. Y yo lo que quiero es, mover la piedra para un lado y seguir caminando porque me siento cómoda en mi zona de confort. Yo voy bien por ahí. Pero las experiencias me las pido,
y además la vida me las regala cuando no me las pido, cuando digo, no, es que tiene que ser de otra forma. Y esto es lo que para mí va a ser un conflicto. El hecho de no querer cambiar, el hecho de anclarme en una situación y no tener plasticidad, no poder moverme de lo que pienso, ya lo explicó Marian hoy, me lleva a la enfermedad. ¿Por qué? Porque no hay nada peor que no poder adaptarme a las experiencias que se me están presentando una y otra vez. Eso significa que en mí se bloquea algo. Si yo tengo una experiencia estresante en la cual mi cuerpo se prepara perfectamente para que yo haga todo lo que tengo que hacer, solventarlo, ya lo explicó Marian, me ayudó muchísimo hoy a la mañana porque os explicó todos los mecanismos. Tengo un evento estresante, un evento que es dramático, inesperado, no tiene solución, no tiene expresión, luego os contaré lo que no expresar, ¿con qué me encuentro? Con algo que me desestabiliza porque me genera estrés. Estrés es igual a cortisol. ¿Y yo puedo permanecer en estrés? Sí, claro, permanecemos en estrés. Pero cuando permanecemos en estrés, en situación de estrés, liberando cortisol más de 8 horas, mi cuerpo lo resiente. ¿Y sabéis cuántas veces hemos vivido eso? Muchísimas, pero muchísimas, cargándonos. Y en realidad, lo que tenemos es un cuerpo para vivir una experiencia humana. Hemos venido aquí, tenemos otras partes que nos acompañan, pero este cuerpo que lo manifiesta, porque es el único vehículo con el que yo he podido llegar a esta tierra. He llegado aquí y seguramente he llegado en un nivel, como decía, de evolución. Yo he llegado o reptil, o ya más mamífera, o un poquito más avanzada, un poquito de uso de mi corteza frontal, o quizás he podido empatizar con el mundo, con las personas, con el dolor, con lo que veo delante mío, y ya puedo utilizar mis neuronas espejos y mi corteza prefrontal. Pero esos niveles que hay los vamos a atravesar todos. ¿Creéis que alguien que es muy evolucionado no va a morir con un síntoma físico? No. ¿Conocéis a Sri Krishnamurti? Murió con un cáncer de páncreas. Krishnamurti, que era un maestro impresionante, que hablaba, que oraba, que se ponía debajo de los árboles, que contaba una y otra vez cómo podíamos hacer para vivir en libertad, cómo podíamos ser seres libres interiormente. Un buen día se encontró con unos problemitas económicos en la fundación que gestionaba su hermano. Claro, yo hago mi vida, la quiero toda de una manera, quiero ir orando, hablando, contando, escribiendo, voy haciendo todo lo que a mí me gusta y disfruto, pero es que la vida te va a poner cosas. Y una de las cosas que le puso fue esa dificultad que no pudo solventar. Y quizás también, esta es una de las cosas que siempre le digo a mis alumnos en descodificación, quizás era la manera que tenía de irse. Quizás en un acuerdo mayor le había pedido a su hermano o a la gente de la fundación que hicieran lo que hicieran para que él pudiera marcharse. No sé si conocéis un libro que se llama El último perdón. ¿Hay alguien que lo conozca? Robert, no me acuerdo. Pero El último perdón, y si no, buscarlo. De verdad, es un libro para mí maravilloso en este tema. En este libro, una persona alcohólica con muchos problemas sale un buen día, coge el coche, va por una carretera con exceso de velocidad y ebrio, y lo que le ocurre es que en una curva, plaf, se encuentra con otro coche y muere. ¿Qué puede decir la familia de la persona que se presupone inocente? Mira lo que hizo, hay que enjuiciar a todos, van a pagar,
tienen que devolverme la vida de mi hijo, de mi esposo, de mi amigo. Todos critican y enjuician. Y el libro trata del acuerdo mayor que hay entre estas dos personas, mucho más allá de donde nosotros podemos llegar a comprenderlo, mucho más allá de lo que el razonamiento nos puede habilitar para decir. Porque la tendencia, ¿cuál va a ser? A cualquiera que nos hubiera pasado, ponernos en el punto de críticos. Y yo sé por qué ocurrió, y intentar que el otro pague por lo que ha hecho. ¿O no? Esa sería la mirada. El amor surge cuando tú, en lugar de ponerte en el punto de crítico, te pones en el punto de observador y dices, ¿qué hay ahí? ¿Qué ha ocurrido? Ha habido un accidente, han habido dos personas, uno venía así. ¿Cuál es la historia que hay detrás de cada uno? Porque la historia nos ha construido. Si yo vuelvo para atrás, la historia me construye una y otra vez, ¿o no? Si he vivido un conflicto y he tomado un camino, la historia que vivo a nivel conflictual me está construyendo. Y lo único que voy a hacer es, cuando yo puedo ser observador desde ese lugar, desde esa posición, es tener compasión por lo que ha ocurrido. Respetar el destino de cada uno y poder avanzar en la vida sin odio, sin rabia, sobre todo sin crítica. Ese, yo creo, señores y señoras, y os pido de verdad, abrir el corazón e intentar continuamente mirar las cosas desde un punto sano. Y si un día hacemos una crítica, me tomo un respiro, como decía el avatar de la mañana, me tomo un respiro, me pongo al lado y me pongo de observadora y digo, ¿qué hay? Quizás hay una persona dolida. Yo os puedo describir a un presidente del cual se ha mencionado hoy, que es megalómano, que es un idólatra, que es ignorante, que es todo. ¿Y qué energía voy a generar aquí? Será energía negativa. Sea quien sea que hable del otro, está generando energía negativa. Si yo quiero poner mi granito de arena y aportar algo a la humanidad para construir un mundo mejor, no puedo criticar. Es lo primero que tengo que hacer. No puedo criticar a nadie. Hay un libro de Alice Miller, os recomiendo, de la pedagogía ponzoñosa, se llama, en donde habla de la historia de Hitler, de Bush, de Gaddafi, de personajes que quizás históricamente los reconocemos porque han hecho cosas que quizás nosotros, y digo quizás porque nunca sabemos, que quizás nosotros no haríamos en este momento. No nos dedicaríamos a vivir de esa manera. No me gustaría estar acompañando mi camino de vida con alguien así, pero sí que puedo hacerme a un ladito y mirar cuáles han sido los conflictos que ha vivido. Por eso os pido de corazón, cuando alguien vaya a hacer una crítica de otro, que diga, hoy me pongo a dieta, hoy me pongo a dieta, hoy no critico, hoy dejo de lado esto y solo lo miro con amor y voy a mirar a ese personaje que no me gusta, reconociendo la historia que le ha tocado vivir. Hitler fue una persona maltratada que acabó hospitalizado y en coma cuando tenía 12 años, cuyo abuelo era judío, de origen judío, que no había reconocido a su padre. Por lo tanto, si tiramos de la historia, nos encontraremos con que hay conflictos de identidad, de no reconocimiento, de no tengo mi posición, no pertenezco al grupo, junto con desvalorización, porque el padre le pegaba para desvalorizarlo más todavía, o él vivía desvalorización a través de eso. Si yo junto eso, es una bomba, y esa bomba se llamó Hitler en un momento. Pero nosotros, sobre todo los que estamos aquí, que sabemos que venimos para hacer un trabajo personal, que sabemos que mañana estamos comprometidos con construir un mundo mejor, podemos preguntarnos también, ¿qué es lo que le habrá pasado? ¿Qué es lo que le habrá pasado para estar ahí?
¿Qué es lo que le habrá pasado a los catalanes para estar ahí y a la gente de España para estar en otro lugar? ¿Qué le pasa a la gente de Palestina y qué le pasan a los judíos? ¿Qué le pasan a los turcos, a los sirios? ¿Qué le pasa a todo el mundo? No vengo a defender a nadie, vengo a decir que tenemos conflictos. Tenemos conflictos claros y que la única herramienta que hay es el diálogo. Si yo me niego a hablar con el otro, es que ni tan siquiera le doy la posibilidad de reconocer que tiene un dolor. Si yo puedo mirar a los ojos a alguien y decir, ¿cómo te llamas, mi vida? Sí, Agustín, veo tu dolor cuando tú me quieres hablar, o al menos me siento con Agustín y digo, mira, yo puede que no esté de acuerdo, pero te voy a escuchar. ¿Te voy a escuchar en qué? En tus conflictos. Soy muy pesada, sé que iré siempre al conflicto, pero es que aquí es donde podemos encontrar la solución. En el aislamiento, en el vitorear a unos y a otros no lo vamos a encontrar porque estamos polarizando. La polaridad nos lleva a extremos, no nos sirve, no nos es útil. Nos lleva a ponernos en el bando de los buenos y de los malos, de los victoriosos y de los perdedores, de los que separan y de los que unen. No nos sirve, no nos sirve. Miremos conflicto, me quedo en el medio, me pongo por detrás y quiero ver qué experiencia humana me ha tocado a mí en este momento. Porque estoy segura de que por mucho que tengamos dolores, por mucho que hayamos tenido pérdidas, que hayamos sufrido, esto es lo que nos hemos pedido. Recordar siempre ese libro del último perdón en donde dos se ponen de acuerdo para marcharse de esta vida. Y yo también me he puesto de acuerdo en que mi abuelo iba a morir, esto es mi historia personal, cuando tenía mi padre 10 años. Y que eso iba a generar un padre ausente, irresponsable. ¿Por qué? Porque se quedó niño, se quedó ahí, no pudo crecer, le crecieron las piernas, pero no le creció la responsabilidad. Y solo tengo que ver el dolor que tuvo. Incluso mi abuelo se marchó con 51 años, mi padre no podía hacer otra cosa. Por fidelidad familiar invisible, por lealtad, por amor a su padre, se murió con 51. Yo por suerte ya he pasado eso hace un rato. Una prima, cuando yo le decía, pero es que toda mi familia se ha muerto así, me decía, pero eran hombres, y es verdad. Tú eres mujer, eso significa resignifico, lo cual me está diciendo, lo miro de otra manera. Si puedo mirar las cosas de otra manera, puedo cambiar esto, la manera fija de pensar que tenemos. También habló Marian de esto. Esa manera de pensar me lleva a ser, y esa manera de hacer cada día me lleva a tener un patrón de funcionamiento. Ese patrón coge una única autopista en mi cerebro, no le doy posibilidades. Yo pienso de una manera, actúo en función de eso, veo los resultados porque me reafirmo, a la siguiente vez que haré más de lo mismo. Y eso que genera un patrón de reactividad. No voy a hacerlo de otra forma. Marian explicaba, yo le digo a la gente, tú tienes esta manera de funcionar en la vida, reaccionas ante las situaciones de estrés así, tu patrón es este. Y así la gente lo ve. Esto es un patrón de funcionamiento. Si yo me he sentido abandonada, rechazada, no he tenido lugar, no pertenezco a ningún sitio, no me siento recogida a nivel grupal, siento frustración afectiva. Si yo he vivido cualquiera de esos conflictos, ¿qué voy a hacer? Que voy a tener una hiperreactividad a todo lo que sea una pérdida. Si alguien no hubiera estado abandonado en algún momento porque lo ha vivido y lo ha sentido así, y yo siempre digo, yo no sé, me tengo que poner a mirar, no sé si esa persona ha vivido ese abandono. Lo que sí sé es que esa persona está integrada en su abandono. ¿Por qué? Porque ella lo vivió así. No seré yo quien le cambie la idea. O sea, vivió abandono, sintió abandono, percibió abandono, integró abandono, funcionó a partir del abandono. Y cuando a alguien se le muere, a alguien se marcha, a alguien hace un cambio de vida,
¿A dónde vuelve? A su dolor y dice, ¡ah! Me han abandonado. No, no te ha abandonado. Se marchó porque ya le tocaba. Se marchó porque tenía 100 años. Se marchó porque era su destino. Pero no te abandonó a ti. O sea, en su programación no estaba, me marcho con 95 años para abandonar a mi hijo que tiene 70. No, no estaba esa programación. Sin embargo, lo vivió desde ahí. ¿Qué se hace en descodificación? Ir a mirar que eso que hemos dado a llamar en carácter y personalidad proviene de nuestro funcionamiento a nivel psique. O sea, yo me integro dentro de una manera de funcionar en la vida y así es como vamos haciendo cada uno de los pasitos. Esa forma de reactividad, mi psique, me da la respuesta a cada una de las cosas que me ocurren en la vida, se integra dentro de mi cerebro. Hoy más que nunca sabemos cuáles son los circuitos para cada una de las cosas que nos ocurren. Cuáles son los neurotransmisores y hormonas que se liberan en cada instante y cuál será la reactividad que yo puedo esperar a partir de ese momento. Y eso es lo que después tiene un impacto en el cuerpo. Eso es lo que después va a decirle, tú que has vivido el conflicto de pérdida, como una pérdida, vas a tener un foco en tu sistema nervioso que va a estar en activo y va a aparecer en ti un síntoma físico, un síntoma existencial o un trastorno de comportamiento, y esto dependerá de la gravedad con la que vivamos la pérdida. Y así para la totalidad de vivencias. Tú que has vivido una pérdida, pero te has sentido desvalorizado, desvalorizada, ¿por qué? Lo que ha ocurrido es que te has culpabilizado, te has sentido impotente, has sentido que tendrías que haber hecho todo diferente, que no has sido capaz, que no has podido con el otro. Mirar, si es un niño pequeño, hasta sentirá que es por su culpa que se marcha un padre, por ejemplo. Perdón. Eso, desvalorización, es la vivencia, el conflicto. La transposición, mi sistema nervioso. El síntoma, problemas en los huesos. Un niño que no crece. Tuve un niño que no crecía. Chiquitín, 9 añitos. Un caramelito. ¿Alguien me dejó buenamente un caramelo? Bien. Chiquitín, había muerto la abuela. No, la bisabuela, perdón. Bisabuela. ¿Cómo lo vive? Desvalorizado, no soy capaz, mi bisabuela se fue, yo no voy a crecer. ¿Sabéis cuál era el conflicto? ¿Cuál podéis decir? Así habla. ¿Cuál era el conflicto? ¿No? No fue abandonado. Quería ser un poquito más fuerte. Quería seguir siendo así pequeño para que la gente lo pudiera hacer. ¿No? Crecer es igual a morir. Claro. En su cabeza, si crezco, me muero. No crezco. En cuanto trabajas en ese punto, las cosas empiezan a cambiar. Algo es diferente. Y nunca, nunca es el evento en sí, porque habéis visto las opciones, ¿no? Yo pregunto, ¿cómo lo vivió? ¿Abandono? ¿No soy capaz? ¿No puedo? ¿Cómo lo vivió? Diferentes maneras. ¿Por qué? Porque nunca es el evento. Es como yo lo he vivido.
Por eso, de eso depende la somatización. Solo de cómo lo he vivido. ¿Y qué ocurre con la pérdida? Cuando vivimos la pérdida, hay un conflicto biológico de pérdida, ¿eh? Lo que ocurre es que ocultamos el impacto que tiene en nosotros. ¿Y cómo lo ocultamos? Ocultando la palabra. ¿Cómo hacemos? De la siguiente manera. Yo no hablo de muerte. Con los niños no hablamos de muerte. ¿Qué les decimos a los niños? Se ha ido. ¿A dónde se ha ido? Se ha ido de viaje. Se ha ido al cielo. Marian lo decía hoy, ¿no? Se ha ido al cielo. Se ha ido de viaje. Ya no está con nosotros. ¿Y eso qué me dice a mí? No utilizo la palabra que tengo que utilizar cada vez que tengo que mencionar lo que realmente toca, que puede ser ante la pérdida de diferentes cosas, pero la muerte, un accidente mortal, un aborto de cualquier tipo, la separación, un divorcio, un despido. Perdí mi trabajo, perdí mi pareja, perdí a mis amigos. ¿Qué quiere decir? Que estoy envolviendo en un paraguas todo lo que me sirve para tapar una realidad. Y si yo no la vivo, no la puedo sentir en el cuerpo. O sea, ¿qué invitación os puedo hacer hoy? Empecemos a hablar con las palabras que tocan. Porque cada palabra tiene un impacto importantísimo. Y si yo la estoy velando, yo la estoy sacando, la estoy ocultando, igual que con expresiones, voló, pero ¿cómo voló? ¿Cómo lo hizo? ¿Yo puedo hacerlo? Es súper difícil si no integramos la palabra correcta que mi cerebro pueda encajar dentro todo lo que corresponde a esa vivencia. Tiene mejor vida. ¿Por qué mejor vida si aquí estaba bien? Hace muy poquito, una persona que vino a trabajar el duelo se expresaba así, un hombre de 70 años, pero que había proyectado su vida hasta el último de los días. Yo quiero vivir con mi pareja hasta el último de mis días. Era un ángel, maravillosa, idealizada, se marchó, está en el cielo. Una persona que ya os digo, 70 años. Quiero volar junto a él. Era como, allá voy. Hasta que no pudo. Y esto con paciencia, claro. No es hoy, voy a sacarme la piel y voy a empezar aquí con todo el mundo. No. Hasta que no pudo reconstruir la historia. Aterrizándola significa no lo puede encarnar. Una persona que habla así, ¿sabéis cómo está? Como nos decía el Avatar, desencarnados. Nos fuimos. ¿Qué significa desencarnado? Que no quiero pensarlo en carne propia. No lo puedo sentir dentro de mi cuerpo. Si lo siento dentro del cuerpo es tan doloroso, me hace tanta pupa, es tan insoportable volver a sentir, resentir, que no lo hago, que lo tapo. Ese es el gran error que tenemos. ¿Y sabéis lo que es una pérdida en realidad? Es, no tengo algo que tenía. Tenía pareja, tenía trabajo, tenía padres, tenía hermanos, tenía amigos, tenía perro y no lo tengo. Quiere decir que me falta algo que yo poseía. Dejo de tener algo que considero propio. ¿Y sabéis qué? Que quizás también nos hemos equivocado. Porque no hay ninguna propiedad. No hay nada que nos pertenezca más que nosotros mismos. Y si a mí otra persona me tiene que rellenar, si mi
motivo de vida tienen que ser mis padres, mi trabajo, mi pareja, mis amigos. Es que no me pertenezco. Solo lo hago a través del otro. Por lo tanto, cuando miramos, también podemos escucharnos en qué lugar estamos. ¿A quién le estoy pidiendo al otro que me rellene? ¿Quiere decir que lo utilizo de objeto que tiene que venir a calmar mis carencias? ¿O realmente era un ser con quien caminaba a lo largo de mi vida, que en un momento estuvo y en otro no? Que compartimos un espacio y un tiempo y que seguramente en otro momento seguiremos compartiendo. Pero en esta existencia, de momento, estaba previsto que no. Y por eso, en lugar de desgarrarnos internamente, tenemos que plantearnos cuál era el compromiso realizado con la otra persona. ¿Qué compromiso realmente? ¿A qué acuerdo había llegado con la otra persona? Porque no me pertenece, no era mío, no es propio. Lo propio mío sí que yo puedo tomar las riendas de la vida, puedo cambiar mi actitud, puedo cambiar mi manera de funcionar, puedo cambiar el cómo lo hago cada día, puedo ponerme recordatorios de que estoy vivo o viva. Pero si es mi vida que tiene sentido gracias a otro o a otro trabajo o a lo que quieran, pues no puedo tener yo la libertad de asumir mi propia existencia.